El viento salado azotaba el rostro curtido de Evaristo Medina mientras observaba la pequeña embarcación alejarse hacia el horizonte, llevándose el último vínculo con tierra firme a sus 58 años. Sus manos temblorosas aferraban una maleta descolorida que contenía los pocos recuerdos que había decidido conservar. Detrás de él, su hija Paloma, de 16 años, contemplaba en silencio las aguas turquesas que rodeaban la isla de los susurros. Un pedazo de tierra abandonado frente a las costas de Veracruz. ¿Estás seguro de esto, papá? La voz de Paloma cortó el silencio como una navaja. Sus ojos, herencia directa de su madre Esperanza, brillaban con una mezcla de miedo y resentimiento que Evaristo conocía bien. Llevaban 6 meses navegando por ese mar de dolor desde que el cáncer se llevó a la mujer que había sido el corazón de su hogar en Guadalajara. Evaristo dejó caer la maleta sobre la arena coralina y se giró hacia su hija. Necesitamos un lugar donde el ruido del mundo no nos alcance. Mija, tu madre siempre decía que el mar curaba las heridas que las lágrimas no podían tocar. Paloma frunció el ceño. Mamá nunca estuvo cerca del mar, papá. Odiaba las playas. ¿Recuerdas? Siempre decía que le daban escalofríos. Una sombra cruzó el rostro de Evaristo. Era cierto. Esperanza siempre había evitado los viajes costeros, pero en sus últimos días había murmurado cosas extrañas sobre el agua salada y una isla donde había dejado algo importante. Los médicos lo habían atribuido a los efectos de la morfina, pero algo en el tono de su esposa moribunda había plantado una semilla de curiosidad que ahora lo había llevado hasta aquí. La casa que habían alquilado era una construcción de adobe blanqueado que se alzaba en la parte más alta de la isla, rodeada de palmeras y bugambilias silvestres. Desde la terraza podían ver todo el perímetro de su nuevo hogar temporal, una extensión de apenas 2 kilómetros de largo por 1 de ancho, con playas de arena blanca en el norte y acantilados rocosos en el sur. Mientras desempacaban sus escasas pertenencias, el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que habrían arrancado lágrimas de alegría a Esperanza. Evaristo sintió el familiar nudo en la garganta y se refugió en la cocina, donde comenzó a preparar una cena simple de frijoles refritos y tortillas que había comprado en el último puerto. La marea está bajando, observó Paloma desde la ventana, su voz cargada de una tristeza que parecía demasiado madura para sus años. Nunca había visto el agua retroceder tanto. Evaristo se acercó a mirar. Era cierto, la marea estaba excepcionalmente baja, revelando extensiones de fondo marino que normalmente permanecían ocultas. En la distancia, pudo distinguir formas extrañas emergiendo del agua, estructuras que parecían demasiado regulares para ser formaciones naturales. ¿Ves eso? Paloma señaló hacia el este, donde las últimas luces del atardecer iluminaban lo que parecían ser los restos de construcciones. Parece como si hubiera casas ahí abajo. Padre e hija se miraron con curiosidad renovada. Sin intercambiar palabras, salieron de la casa y caminaron hacia la orilla. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Un pueblo entero emergía lentamente de las aguas, con calles de piedra, restos de muros y estructuras que hablaban de una comunidad que una vez había prosperado en lo que ahora era el fondo del mar. «Debe haber habido un terremoto», murmuró Evaristo fascinado, «o algún cambio geológico que hundió esta parte de la isla». Paloma se aventuró entre las ruinas, sus pies descalzos chapoteando en los charcos que la marea dejaba a su paso. «Papá, ven a ver esto». Su voz tenía una urgencia extraña. Evaristo se acercó y siguió la mirada de su hija hacia un charco más profundo, donde algo dorado brillaba bajo el agua cristalina. Se arrodilló, metió la mano en el agua fría y rescató un objeto que hizo que su corazón se detuviera. Era el collar de Esperanza, no uno parecido, no una coincidencia cruel del destino. Era el mismo collar de plata con un dije en forma de caracola que su esposa había llevado todos los días de su matrimonio.
hasta que el tratamiento de quimioterapia la obligó a quitárselo porque el metal le lastimaba la piel sensible. «Eso es de mamá», susurró Paloma, su voz quebrándose. «¿Cómo puede estar aquí?» Evaristo giró el collar entre sus dedos temblorosos, observando las pequeñas abolladuras que recordaba perfectamente, la cadena ligeramente oxidada en el eslabón que Esperanza siempre decía que iba a mandar arreglar, pero nunca lo hizo. No había duda posible. La noche cayó sobre ellos como un manto pesado, pero ninguno se movió de entre las ruinas. El sonido de las olas volviendo lentamente a reclamar su territorio se mezcló con el silencio cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. ¿Cómo había llegado el collar de Esperanza a este lugar remoto? ¿Por qué su esposa, que supuestamente nunca había estado cerca del mar, tenía una posesión tan personal enterrada en el fondo de una isla abandonada? Mientras las estrellas comenzaron a brillar sobre sus cabezas, Evaristo sintió que su viaje de escape se había transformado en algo mucho más complejo. La muerte de Esperanza ya no era el final de una historia, sino posiblemente el comienzo de otra que él nunca había imaginado. El viento nocturno susurró entre las ruinas emergentes, y por un momento Evaristo habría jurado que escuchó la risa distante de su esposa muerta, mezclándose con el murmullo eternal de las olas. El amanecer llegó acompañado del grito de las gaviotas y el aroma a sal que se filtraba por las ventanas abiertas. Evaristo había pasado la noche despierto, dando vueltas al collar de Esperanza entre sus manos, como si fuera un rosario que pudiera revelarle sus misterios. Paloma durmió inquieta en la habitación contigua, sus sueños poblados de imágenes de su madre caminando entre ruinas sumergidas. La marea había vuelto a cubrir el pueblo fantasma, pero las preguntas permanecían flotando en el aire matutino como la bruma que se alzaba desde el agua tibia. Evaristo decidió que necesitaban respuestas, y para eso tendrían que conocer mejor su nuevo hogar temporal, después de un desayuno silencioso de café de olla y pan dulce que habían traído de tierra firme. Padre e hija salieron a explorar la isla bajo la luz dorada de la mañana. La vegetación era más exuberante de lo que habían notado el día anterior. Mangos silvestres, cocos, nopales y una variedad de plantas tropicales que creaban un microclima húmedo y fragante. «Alguien vivió aquí», observó Paloma, señalando los restos de un sendero de piedra que serpenteaba entre la vegetación. «Y no hace tanto tiempo». Tenía razón. Aunque la naturaleza había comenzado a reclamar el espacio, aún se podían distinguir señales de habitación humana. Un pozo con brocal de concreto, restos de un corral para animales, incluso algunos árboles frutales que obviamente habían sido plantados y cuidados por manos humanas. Siguieron el sendero hasta llegar a una pequeña ensenada en la cara sur de la isla, donde encontraron una choza de pescador abandonada, pero en relativamente buen estado. Junto a ella, varada en la arena, había una panga de fibra de vidrio azul cielo con el nombre Remedios, pintado en letras rojas descoloridas. «¡Hola!». La voz llegó desde el agua, haciendo que padre e hija se giraran sobresaltados. Una mujer de edad indeterminada, quizás 50 años, emergía del mar con una red llena de pescados brillantes. Su piel morena estaba curtida por décadas de sol y sal. Su cabello gris, recogido en una trenza gruesa que le colgaba hasta la cintura. Llevaba un huipil descolorido pero limpio, y una sonrisa que iluminaba su rostro como un faro. «Ustedes deben ser los nuevos inquilinos», dijo la mujer mientras arrastraba su red hacia la orilla. «Soy Remedios Castillo. Vivo en la isla de al lado, pero vengo aquí a pescar desde que era chamaca». Evaristo se adelantó, ajustándose instintivamente la camisa como solía hacer cuando conocía gente nueva. «Evaristo Medina. Y esta es mi hija Paloma. Alquilamos la casa de arriba por unos meses». Remedios asintió mientras organizaba su captura.
Sus movimientos eran económicos y precisos, producto de años de experiencia. ¿Viudo?, preguntó sin rodeos, con esa franqueza directa que caracteriza a la gente de mar. Sí, respondió Evaristo, sorprendido por la pregunta, pero no ofendido. Mi esposa murió hace 6 meses. Lo siento, dijo Remedios, y su condolencia sonó genuina. El mar es buen lugar para llorar a los muertos. Las lágrimas se mezclan con el agua salada y los difuntos pueden encontrar el camino de regreso. Paloma frunció el ceño ante el comentario. Pero algo en la manera de hablar de Remedios le resultaba extrañamente consolador. ¿Usted conocía a alguien llamada Esperanza?, preguntó de repente, sacando el collar del bolsillo de su padre. Esperanza Medina. La reacción de Remedios fue inmediata y reveladora. Sus manos se detuvieron a medio camino hacia un pescado. Sus ojos se ensancharon y un color grisáceo invadió su rostro moreno. ¿Dónde encontraron eso?, y preguntó con voz ronca. En las ruinas que aparecieron con la marea baja, respondió Evaristo, estudiando cuidadosamente la expresión de la pescadora. ¿La conocía? Remedios se enderezó lentamente, limpiándose las manos en el huipil. Por un momento, su mirada se perdió en el horizonte, como si estuviera viendo fantasmas bailar sobre las olas. Esperanza Morales, murmuró finalmente. Claro que la conocí. Vivió aquí casi 1 año, hace como 20 años. Era una muchachita linda, de ojos verdes como el mar en los días de tormenta. El apellido de soltera de Esperanza había sido Morales. Evaristo sintió que el mundo se balanceaba bajo sus pies como una embarcación en aguas turbulentas. «Eso es imposible», protestó Paloma. «Mi mamá nunca estuvo aquí. Nunca salió de Jalisco hasta que se casó con papá». Remedios la miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Niña, tu madre estuvo aquí. Vivió en esa misma casa donde ustedes se están quedando. Lloraba todas las noches viendo hacia el continente, como si esperara que alguien viniera por ella». Un silencio denso cayó sobre el grupo. El sonido de las olas contra las rocas parecía amplificado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. «¿Por qué estaba aquí?», preguntó Evaristo con voz apenas audible. Remedios miró hacia la casa en la colina, luego hacia las aguas donde yacían enterradas las ruinas del pueblo. «Eso mejor se lo pregunta a Teodoro. Él la conoció antes que nadie». «¿Quién es Teodoro? El hombre que iba a casarse con ella», respondió Remedios, y sus palabras cayeron como piedras en el estómago de Evaristo antes de que ella desapareciera una noche sin despedirse de nadie. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma de flores silvestres mezclado con el olor a mar. Paloma se acercó instintivamente a su padre, buscando protección contra verdades que amenazaban con fracturar todo lo que habían creído sobre su familia. Remedios recogió su red y comenzó a caminar hacia su panga. «Teodoro viene por las tardes a pescar en los arrecifes del norte. Si quieren respuestas, él las tiene. Pero les advierto, algunas verdades duelen más que la ignorancia». Mientras la pescadora se alejaba remando hacia su isla, Evaristo y Paloma se quedaron en la playa, unidos por el peso de revelaciones que apenas comenzaban a comprender. El collar de Esperanza brillaba en la mano de Evaristo como un eslabón dorado hacia un pasado que su esposa había mantenido cuidadosamente enterrado. Las gaviotas gritaron sobre sus cabezas, y el eco de sus voces se mezcló con el susurro eterno de las olas que guardaban secretos en su vaivén constante. La tarde llegó cargada de humedad y nubes que amenazaban lluvia. Evaristo y Paloma habían pasado el día en un silencio tenso, cada uno lidiando a su manera con las revelaciones de Remedios. El collar de Esperanza reposaba sobre la mesa de la cocina como una acusación silenciosa, brillando bajo la luz mortecina que se filtraba por las ventanas. Evaristo no podía concentrarse en nada.
Había intentado leer, organizar sus pocas pertenencias, incluso escribir en el diario que llevaba desde la muerte de su esposa, pero las palabras de Remedios resonaban en su mente como un eco persistente. El hombre que iba a casarse con ella. ¿Cómo era posible que Esperanza hubiera tenido una vida entera antes de conocerlo? Una vida tan significativa que había incluido una promesa de matrimonio, y él nunca hubiera sospechado nada. Durante sus 23 años de casados, ella había sido un libro abierto para él, o al menos eso había creído. Paloma se había refugiado en la terraza, observando el mar con unos binoculares que había encontrado en la casa. Su silencio era diferente al de su padre, donde él rumiaba dudas. Ella parecía estar construyendo una fortaleza de resentimiento. «Papá», dijo finalmente, sin apartar la vista del horizonte, «hay una panga acercándose, un hombre solo». Evaristo se acercó y tomó los binoculares. La embarcación se dirigía directamente hacia su ensenada, tripulada por un hombre de mediana edad con sombrero de palma. Incluso a distancia, se podía percibir algo deliberado en su manera de remar, como si conociera perfectamente su destino. «Debe ser Teodoro», murmuró Evaristo, sintiendo que sus nervios se tensaban como cuerdas de guitarra. Media hora después, el hombre había arribado a la playa y caminaba por el sendero de piedra hacia la casa. Era más alto de lo que Evaristo había esperado. De constitución robusta y piel bronceada por décadas de trabajo al aire libre, sus ojos, de un café oscuro casi negro, tenían la intensidad de quien ha conocido tanto la alegría como el dolor en proporciones generosas. «¿Usted es Evaristo Medina?», preguntó sin preámbulos, deteniéndose al pie de la terraza. «Soy yo, Teodoro Villalobos. Remedios me dijo que encontraron algo que perteneció a Esperanza». No había hostilidad en su voz, pero tampoco calidez. Era el tono de alguien que ha venido a saldar cuentas pendientes, sin importar cuán doloroso pueda resultar el proceso. Evaristo bajó de la terraza, el collar en su mano. «¿Este es suyo?». Teodoro lo miró durante un largo momento, y algo se quebró en su expresión cuidadosamente controlada. «Yo se lo di para pedirle matrimonio», dijo finalmente. «Lo compré en Veracruz, con los ahorros de toda una temporada de pesca». Ella dijo que sí. Paloma había bajado también y se colocó junto a su padre, formando un frente unificado contra las revelaciones que sabían estaban por venir. «Mi madre nunca mencionó que había estado aquí», dijo con voz firme pero temerosa. Teodoro la estudió con ojos que de repente se suavizaron. «Tienes sus ojos», murmuró. «Esos mismos ojos verdes que me enamoraron cuando tenía tu edad». Se dirigió a Evaristo. «Puedo sentarme. Es una historia larga». Los tres se acomodaron en las sillas de plástico de la terraza. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a salpicar las hojas de las palmeras, Teodoro se quitó el sombrero y lo dejó sobre sus rodillas, revelando un cabello gris cortado muy corto y una cicatriz que le cruzaba la frente. «Esperanza llegó aquí en el verano del 93», comenzó, su voz adquiriendo el ritmo cadencioso de quien ha contado esta historia muchas veces en su mente. «Tenía 18 años y huía de algo, aunque nunca me dijo que mi familia tenía la concesión de pesca de esta zona, y yo vivía en esa casa donde ustedes se están quedando». Hizo una pausa, perdido en recuerdos que obviamente seguían siendo dolorosos. «Era la muchacha más linda que había visto en mi vida, pero también la más triste. Se quedaba horas sentada en esa misma terraza, mirando hacia tierra firme, como si esperara ver aparecer a alguien en el horizonte». «¿Cómo llegó aquí?», preguntó Evaristo. «En una panga de refugiados. En esos años había mucha violencia en algunas partes de Jalisco por los problemas del narcotráfico. Familias enteras huían hacia la costa. Esperanza venía sola, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaba puesta». Teodoro se inclinó hacia adelante, sus manos trabajadas entrelazadas. «Le ofrecí trabajo ayudando a mi madre con la casa y la comida de los pescadores.
Era buena cocinera, sabía hacer mole como los ángeles. Mi madre la adoptó como si fuera su propia hija. La lluvia había comenzado en serio, creando una cortina de agua que aislaba la terraza del resto del mundo. El sonido contra el techo de lámina era rítmico y reconfortante, como un arrullo que invitaba a la confidencia. «¿Qué pasó con el compromiso?», preguntó Paloma, su voz más suave ahora. El rostro de Teodoro se ensombreció. «Estuvimos prometidos 8 meses. Íbamos a casarnos en la primavera siguiente, aquí en la isla, con una fiesta que duraría 3 días. Esperanza parecía feliz, o al menos yo creía que lo estaba». Se levantó bruscamente y caminó hasta el borde de la terraza, donde la lluvia salpicaba sus botas de pescador. Una noche de marzo me desperté y ya no estaba. Se había llevado solo su ropa y ese collar. Dejó una nota diciendo que lo sentía, que no podía casarse conmigo, que había recordado algo importante que tenía que resolver en tierra firme. «¿Nunca más supieron de ella?», preguntó Evaristo. Teodoro se giró para mirarlo, y por primera vez Evaristo vio algo parecido a la comprensión en sus ojos. Remedios la vio una vez en el mercado de Veracruz, como 2 años después. Estaba embarazada y llevaba anillo de casada. Supusimos que había encontrado al hombre que la había estado esperando durante todo ese tiempo. El silencio que siguió fue denso como la humedad tropical. Paloma calculó mentalmente si su madre había dejado la isla en marzo del 94 y había sido vista embarazada 2 años después. Los tiempos coincidían con su propio nacimiento. «¿Por qué regresó el collar aquí?», preguntó finalmente Evaristo. Teodoro volvió a su silla. La lluvia había empapado sus hombros, pero parecía no notarlo. «Esa es la pregunta que me he hecho durante 20 años. Remedios cree que volvió una vez, en secreto, para devolver lo que había tomado prestado. Yo creo que nunca se fue realmente de aquí». Sacó de su bolsillo un sobre amarillento y lo colocó sobre la mesa. «Encontré esto entre sus cosas después de que se fue. La letra es suya, con manos temblorosas». Evaristo abrió el sobre y desdobló una hoja de papel que contenía unas pocas líneas escritas con letra femenina y temblorosa. «Teodoro, amo esta isla y te amo a ti, pero hay un error en mi pasado que no puedo reparar quedándome. Si algún día tengo una hija, traeré su alma aquí para que conozca el lugar donde su madre fue verdaderamente feliz. Perdóname». Las manos de Paloma volaron a su boca. Evaristo sintió que las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar de maneras que desafiaban todo lo que había creído sobre su vida. Afuera, la tormenta arreciaba, pero dentro de la terraza cubierta 3 personas unidas por el amor a la misma mujer comenzaron a entender que la muerte de Esperanza había sido solo el comienzo de una revelación que cambiaría para siempre la manera en que entendían el amor, la pérdida y los secretos que las personas llevan en el corazón. La tormenta había pasado durante la noche, dejando el aire limpio y cargado del aroma a tierra húmeda y sal marina. Evaristo despertó temprano con la carta de Esperanza aún apretada en su mano, como si hubiera temido que se desvaneciera como un sueño cruel. Paloma había dormido inquieta, sus sueños poblados de imágenes de una madre que ya no reconocía completamente. Teodoro había aceptado quedarse en la casa de huéspedes esa noche, una construcción más pequeña detrás de la casa principal que había servido como alojamiento para trabajadores temporales en los días en que la isla tenía actividad pesquera regular. Durante el desayuno, los 3 compartieron una tensión silenciosa, como sobrevivientes de un naufragio que aún no estaban seguros de haber sido rescatados. «Hay más», anunció Teodoro mientras terminaba su café de olla. «Cosas que Esperanza dejó en la isla». Condujo a padre e hija por un sendero que serpenteaba hacia la parte más alta de la isla, donde un grupo de árboles de mango proporcionaba sombra natural entre las raíces del más grande.
Protegido por una lona encerada y piedras, había una caja de madera que parecía haber estado allí durante décadas. «Nunca la abrí», confesó Teodoro. Esperaba que algún día ella regresara por sus cosas, con manos temblorosas. Evaristo levantó la tapa. El interior contenía un tesoro de recuerdos que hicieron que su corazón se encogiera. Fotos de Esperanza joven sonriendo en la playa. Cartas dirigidas a una dirección en Guadalajara que él reconoció como la de sus padres. Un diario con tapas de cuero gastado y en el fondo, envueltos en papel de seda, unos zapatos de bebé de estambre blanco. Paloma tomó una de las fotos con manos temblorosas. Su madre se veía radiante, bronceada por el sol tropical, riendo junto a un grupo de pescadores donde reconoció a Teodoro 20 años más joven. Era una Esperanza que jamás había visto, libre, salvaje, completamente diferente a la mujer reservada que había conocido. «¿Puedo leer el diario?», preguntó Evaristo. Teodoro asintió. «Creo que tiene derecho». Las páginas revelaron un mundo de emociones complejas. Esperanza había llegado a la isla huyendo de un matrimonio arreglado por sus padres con un hombre mayor de Guadalajara. Un hombre que ella describía como gentil pero sin alma. Había planeado quedarse solo unas semanas, pero la paz de la isla y el amor naciente por Teodoro la habían convencido de construir una nueva vida. Pero había más. En las últimas entradas, fechadas poco antes de su partida, Esperanza confesaba un secreto terrible. Había mantenido correspondencia secreta con Evaristo Medina, el contador joven que trabajaba para la empresa de su padre en Guadalajara, el hombre que había conocido en una fiesta antes de huir a la isla. «Evaristo me escribe cartas llenas de poesía y promesas», había escrito. «Dice que me ama desde que nos conocimos en casa de tía Carmela. Dice que me esperará toda la vida. Teodoro es bueno y gentil, pero Evaristo es el fuego que siempre he llevado en el corazón. ¿Cómo puedo elegir entre la paz y la pasión?». Evaristo recordó esas cartas. Las había escrito durante meses a una dirección que un amigo mutuo le había proporcionado, sin saber exactamente dónde estaba Esperanza, solo sabiendo que había viajado a la costa por motivos familiares. Nunca había recibido respuesta hasta la carta donde ella le decía que estaba lista para regresar y casarse con él. «Entonces sí te conocía», murmuró Paloma. «Mamá te conocía antes de venir aquí». Evaristo asintió lentamente, las piezas del rompecabezas acomodándose en su mente. «Nos habíamos conocido en una fiesta familiar. Habíamos bailado una sola pieza, pero yo me enamoré de ella esa noche. Cuando desapareció, pensé que había sido mi imaginación». Teodoro escuchaba en silencio, su rostro una máscara de dolor y comprensión. «Ella me habló de un hombre en Guadalajara, pero nunca me dijo su nombre. Solo decía que había alguien que la esperaba, pero que ya no estaba segura de querer esa vida». La revelación más dolorosa vino en las últimas páginas del diario. Esperanza había estado embarazada durante sus últimas semanas en la isla. Los zapatos de bebé en la caja eran la prueba tangible de una maternidad truncada que había marcado toda su vida posterior. «Perdí al bebé en el 6º mes», había escrito con letra temblorosa. «Era de Teodoro, y él nunca lo supo. No pude decírselo porque ya había decidido irme. Ahora cargo con esta culpa que me partirá el corazón para siempre. ¿Cómo le explico esto a Evaristo? ¿Cómo construyo un matrimonio sobre una mentira tan grande?» Paloma dejó escapar un sollozo que había estado conteniendo desde que encontraron el collar. La imagen de su madre como una mujer perfecta e inmaculada se desmoronaba, reemplazada por la de un ser humano complejo que había cargado con secretos dolorosos durante toda su vida adulta. Teodoro se alejó unos pasos, mirando hacia el mar que había sido testigo silencioso de tanto dolor. «Por eso regresó el collar», dijo con voz ronca. «Vino a enterrar a su hijo aquí, en el lugar donde había sido concebido.
Evaristo cerró el diario y miró a los dos seres humanos que ahora compartían su dolor de maneras que jamás había imaginado. Teodoro había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también a un hijo que nunca supo que existía. Paloma acababa de descubrir que había tenido un hermano mayor cuya existencia su madre había llevado en secreto hasta la tumba. «¿Por qué nunca me dijo nada?», murmuró Evaristo. «Podríamos haber hablado, podríamos haber sanado juntos, porque te amaba demasiado», respondió Teodoro con una sabiduría dolorosa. «Y porque la culpa es un veneno que se extiende a todo lo que tocas. Esperanza creía que si te contaba la verdad, contaminaría el amor que ustedes habían construido». Las gaviotas gritaron sobre sus cabezas mientras los tres permanecían en silencio, cada uno procesando revelaciones que alteraban para siempre la narrativa de sus vidas. El mar susurraba contra las rocas con su ritmo eterno, indiferente al dolor humano, pero testigo constante de los secretos que las mareas llevan y traen en su vaivén incansable. En la distancia, Remedios remaba hacia la isla en su panga azul, trayendo pescado fresco y quizás más piezas del rompecabezas que había sido la vida secreta de Esperanza Morales. Los días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión del tiempo, como si la isla hubiera decidido proteger a sus nuevos habitantes de la realidad exterior, mientras procesaban las revelaciones que habían trastocado sus mundos. Evaristo se había sumido en una melancolía profunda, releyendo obsesivamente el diario de Esperanza y las cartas que había escrito durante su juventud, buscando señales que hubiera pasado por alto. Paloma, por su parte, había comenzado a explorar la isla con una intensidad casi maníaca, como si cada rincón pudiera revelar nuevos secretos sobre la madre que ahora se sentía como una extraña. Había encontrado el pequeño cementerio familiar donde Teodoro había enterrado a sus padres, y pasaba horas sentada allí, hablando con las tumbas, como si pudieran darle respuestas. Teodoro se había convertido en una presencia constante, pero respetuosa, ayudando con las tareas domésticas y compartiendo historias de la Esperanza que había conocido. Una mujer que cocinaba con especias que hacía crecer en un pequeño huerto, que cantaba boleros mientras lavaba la ropa en el arroyo, que se despertaba antes del amanecer para ver salir el sol desde los acantilados. Era como si hubiera nacido para vivir junto al mar, les contó una tarde, mientras reparaba el techo de palma de la casa de huéspedes. Aprendió a pescar, a tejer redes, incluso a navegar en la panga mejor que muchos hombres que habían nacido aquí. La tensión familiar había aumentado cuando Paloma comenzó a culpar a su padre por no haber conocido realmente a su esposa. «Viviste con ella 23 años y nunca sospechaste nada», le había recriminado durante una cena particularmente silenciosa. «¿Cómo es posible que no vieras su dolor?». Evaristo no había sabido qué responder. Era cierto, había habido señales, las pesadillas que Esperanza negaba recordar, su manera de mirar el horizonte como si esperara ver algo que nunca llegaba, su aversión inexplicable a hablar sobre su juventud. Él había atribuido todo eso a la timidez natural de su esposa, pero ahora se daba cuenta de que había elegido la ceguera voluntaria por comodidad. Remedios había comenzado a visitarlos diariamente, trayendo pescado fresco y verduras de su huerto en la isla vecina. Su presencia era como un bálsamo, y gradualmente los tres habitantes de la isla comenzaron a confiar en ella como en una abuela sabia que había visto demasiado para juzgar a nadie. Esperanza volvió una vez más, reveló durante una de esas visitas, mientras ayudaba a Paloma a preparar ceviche con el pescado del día. Fue hace como 10 años, pero vino sola, en una lancha privada. Se quedó solo un día. Evaristo levantó la vista del libro que fingía leer. ¿Qué vino a hacer? A despedirse, creo. Sabía que estaba enferma. Aunque no se veía mal todavía,
Me dijo que había venido a hacer las paces con sus fantasmas. Remedios detuvo su trabajo de picar cebolla y miró a través de la ventana hacia el cementerio familiar. La vi cargando algo hacia la tumba del bebé de Teodoro. ¿La tumba del bebé?, preguntó Paloma con voz quebrada. Teodoro, que había estado escuchando desde el umbral, entró a la cocina con expresión sombría. Cuando nació muerto, lo enterré en el cementerio familiar. Esperanza nunca supo dónde, pero ella encontró la tumba, continuó Remedios, y enterró algo ahí. Cuando se fue, me pidió que cuidara este lugar como si fuera sagrado. La revelación los sumió a todos en silencio. La idea de que Esperanza hubiera regresado secretamente para honrar al hijo que había perdido añadía una nueva dimensión de tragedia a su historia. Esa noche, mientras Teodoro y Remedios conversaban en la terraza sobre los viejos tiempos, Evaristo y Paloma caminaron hacia el cementerio familiar bajo la luz de la luna llena. La pequeña tumba sin nombre era apenas un montículo de tierra marcado con una cruz de madera desgastada por la sal y el tiempo. ¿Crees que está aquí?, preguntó Paloma, refiriéndose a lo que su madre había enterrado. Evaristo se arrodilló junto a la tumba y comenzó a cavar cuidadosamente con las manos, a unos centímetros bajo la superficie. Sus dedos encontraron algo envuelto en plástico, una pequeña caja de metal que contenía fotos de Paloma recién nacida, mechones de su cabello de bebé, y una carta dirigida al hijo que nunca había conocido. «Mi niño perdido», había escrito Esperanza con caligrafía temblorosa. «Te traigo a tu hermana en fotografías para que sepas que fuiste amado, que no fuiste olvidado, que cada día de mi vida llevé tu ausencia como una herida en el corazón. Perdóname por no poder darte vida, pero te prometo que algún día ella conocerá este lugar donde tu alma vive en el viento y en las olas». Paloma lloró contra el hombro de su padre mientras él sostenía las fotografías de una bebé que había crecido sin saber que tenía un hermano enterrado en una isla remota. La luna iluminaba sus lágrimas, convirtiéndolas en diamantes líquidos que caían sobre la tierra sagrada donde Esperanza había depositado sus secretos más profundos. En la distancia, el sonido de las voces de Teodoro y Remedios se mezclaba con el murmullo eterno de las olas, creando una sinfonía de vida que continuaba a pesar del dolor, una melodía de supervivencia que la isla había estado tocando durante generaciones. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Teodoro sentado solo en la terraza, con una botella de tequila a medias y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas curtidas, sin palabras. Evaristo se sentó junto a él y aceptó el vaso que le ofrecía por primera vez desde que habían llegado a la isla. Los dos hombres que habían amado a la misma mujer compartieron un silencio que no necesitaba explicación. El amanecer del 8º día en la isla llegó acompañado de una calma extraña, como si la naturaleza misma hubiera decidido conceder una tregua después de tantas revelaciones dolorosas. Evaristo despertó con una claridad mental que no había experimentado en meses, una sensación de que finalmente entendía no solo a Esperanza, sino también a sí mismo y las elecciones que habían definido su matrimonio. Paloma había madrugado para nadar en la ensenada, una actividad que había adoptado como ritual de sanación. Desde el descubrimiento de las cartas y fotografías, había comenzado a procesar su duelo de manera diferente, no solo llorando por la madre que había perdido, sino también por la que nunca había conocido completamente. Teodoro se había levantado antes que todos para revisar sus redes, pero cuando Evaristo bajó a la cocina, lo encontró sentado a la mesa con una expresión que mezclaba determinación y dolor. «Tengo que decirles algo más», anunció sin preámbulos. «Algo que he estado posponiendo porque cambiaría todo». Evaristo sintió que su estómago se contraía. ¿Cuántos secretos más podía guardar una sola vida? Esperanza no se fue de la isla porque hubiera decidido entre nosotros dos, continuó Teodoro,
su voz ronca por la emoción contenida. Se fue porque descubrió algo sobre mí que no pudo perdonar. Afuera, el sonido de Paloma nadando se mezcló con el canto de los pelícanos que pescaban en aguas someras. La vida continuaba su curso natural mientras los secretos humanos se desenredaban como una madeja compleja. Yo estaba casado cuando ella llegó aquí. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían hasta tocar todo lo que habían creído entender. Mi esposa, Soledad, había muerto en el parto 2 años antes, pero yo nunca le dije a Esperanza que había estado casado, nunca le conté que había perdido un hijo antes de conocerla. Evaristo se sentó pesadamente, sintiendo que las revelaciones se acumulaban como capas geológicas de dolor. ¿Por qué? Porque era joven y estúpido, y pensé que si Esperanza sabía que ya había amado a otra mujer, que ya había perdido una familia, no me amaría de la misma manera. Quería ser nuevo para ella, como ella era nueva para mí. Teodoro se levantó y caminó hacia la ventana que daba al cementerio familiar. Soledad está enterrada allí, junto a nuestro hijo, cuando Esperanza descubrió las tumbas y me confrontó. Yo no supe cómo explicar que había construido nuestro amor sobre una mentira. La ironía era cruel y perfecta. Esperanza había huido de la isla para escapar de un hombre que le había mentido sobre su pasado, solo para construir un matrimonio con otro hombre al que ella nunca le contó la verdad sobre el suyo. Ella me dijo que no podía casarse con alguien que era capaz de borrar a los muertos de su historia. Continuó Teodoro, que si yo podía mentir sobre algo tan fundamental, podría mentir sobre cualquier cosa. Paloma había regresado de su nado y se secaba el cabello en la terraza cuando escuchó las últimas palabras. Entró a la cocina con el cabello aún goteando agua salada, su expresión una mezcla de fascinación y horror. Así que mamá huyó de ti por la misma razón por la que mantuvo secretos con papá, murmuró. La ironía no perdida para ella. Todos tenían miedo de la verdad. Teodoro asintió miserablemente. Después de que se fue, dejé de pescar durante meses. Remedios, prácticamente, me alimentó a la fuerza para que no me muriera de tristeza. Fue entonces cuando decidí que nunca más mentiría sobre nada, sin importar cuánto doliera la verdad. Un silencio pesado se instaló en la cocina. Evaristo procesaba la revelación de que su matrimonio había sido construido sobre las ruinas del primer amor de Esperanza. Un amor que había fracasado por la misma deshonestidad que había definido su propia relación. ¿Crees que ella fue feliz conmigo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Teodoro lo miró durante un largo momento antes de responder. Creo que fue tan feliz como pudo ser alguien que cargaba con tanto dolor no resuelto, pero también creo que te amó, a su manera, con la parte de su corazón que no estaba ocupada por los fantasmas. Remedios llegó en ese momento. Como si hubiera intuido que su presencia era necesaria, traía noticias que añadirían otra capa de complejidad a la historia que se desarrollaba. Hay una tormenta grande acercándose, anunció mientras dejaba su canasta de pescado en la mesa. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que viene un barco de Veracruz, autoridades del puerto. Alguien reportó actividad en la isla. Los tres se miraron con alarma. La isla había sido su refugio, el lugar sagrado donde habían podido desentrañar los secretos de Esperanza sin interferencia del mundo exterior. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Evaristo. La tormenta llegará esta noche. El barco. Mañana por la mañana, si el clima lo permite. Teodoro se irguió con súbita determinación. Entonces tenemos una noche para decidir qué hacemos con todo lo que hemos aprendido. Una noche para decidir si enterramos estos secretos otra vez o si finalmente los liberamos. Paloma miró a través de la ventana hacia el cementerio donde yacían enterrados tantos secretos, tantas vidas truncadas por la incapacidad de las personas para ser completamente honestas entre sí. No quiero más mentiras, dijo con voz firme.
No quiero que los secretos de mamá mueran con nosotros. Ella vivió encerrada en su dolor, pero nosotros no tenemos que hacerlo. El viento había comenzado a cambiar, trayendo consigo el olor a lluvia y la promesa de una tormenta que limpiaría el aire, y quizás, si tenían suerte, también sus almas cargadas de secretos demasiado pesados para llevar solos. La tormenta llegó con una ferocidad que transformó la isla en un mundo de viento aullante y lluvia horizontal. Las palmeras se doblaban hasta casi tocar el suelo, y el mar se alzaba en olas gigantescas que se estrellaban contra los acantilados con un rugido que ahogaba cualquier intento de conversación normal. Los cuatro se habían refugiado en la casa principal, con las ventanas aseguradas con tablones que Teodoro había preparado esa tarde. Las velas proporcionaban la única iluminación después de que el generador se había apagado, creando una atmósfera íntima y confesional que parecía apropiada para lo que todos sabían sería su última noche juntos en la isla. Remedios había preparado una cena abundante con los últimos ingredientes frescos que tenían: pescado en mole verde, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Era como si hubiera decidido que si iban a enfrentar el mundo exterior al día siguiente, lo harían con el estómago lleno y el corazón preparado. Mi abuela solía decir que las tormentas traen verdades que el clima tranquilo no puede revelar. Comentó mientras servía el mole humeante que cuando el mundo se sacude, las mentiras se caen como frutas podridas de los árboles. Evaristo había estado bebiendo lentamente de una botella de mezcal que Teodoro había abierto para la ocasión. No estaba borracho, pero sí lo suficientemente relajado como para hablar de cosas que normalmente habría mantenido en privado. Sabía que Esperanza tenía secretos, confesó mientras observaba el baile de las llamas de las velas. Pero elegí no preguntar porque tenía miedo de las respuestas. Pensé que si fingía no ver su dolor, eventualmente desaparecería. Paloma, que había estado inusualmente callada durante la cena, dejó su tenedor y miró directamente a su padre. ¿Te arrepientes de haberte casado con ella, sabiendo lo que sabes ahora? La pregunta flotó en el aire cargado de humedad como un desafío. Evaristo consideró su respuesta cuidadosamente, consciente de que lo que dijera definiría no solo cómo recordaría su matrimonio, sino también cómo su hija entendería el amor y las relaciones para el resto de su vida. No, respondió finalmente. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente valiente para amarla completamente, dolor incluido. Me arrepiento de no haber creado un espacio seguro para que me contara sus secretos. Teodoro asintió lentamente. Yo me arrepiento de lo mismo, pero en sentido contrario. Me arrepiento de no haber sido honesto desde el principio sobre Soledad. Quizás si le hubiera contado sobre mi primera esposa, Esperanza, habría sentido que podía confiarme sus propios secretos. Un rayo iluminó la habitación con luz blanca y cegadora, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar los cimientos de la casa. Remedios se persignó automáticamente, un gesto que habían visto hacer cientos de veces durante las últimas semanas. Los secretos son como las tormentas, murmuró. Se acumulan en silencio hasta que tienen suficiente fuerza para devastar todo a su paso. Pero después de la tormenta siempre viene la calma. Paloma se levantó bruscamente de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, su energía adolescente incapaz de permanecer contenida. Quiero hacer algo por mamá, algo que honre no solo la mujer perfecta que creíamos que era, sino la mujer real, con todos sus defectos y secretos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Evaristo. Quiero contar su historia. La historia real, completa. Quiero escribirla y asegurarme de que alguien en algún lugar entienda que era humana y que eso no la hacía menos digna de amor. Teodoro y Remedios intercambiaron miradas de comprensión.
Habían visto este proceso antes en otras familias que habían perdido seres queridos, la necesidad de transformar el dolor en algo constructivo, de encontrar significado en el sufrimiento. ¿Estarían dispuestos a ayudarme?, continuó Paloma, dirigiéndose principalmente a Teodoro, a contarme todo lo que recuerdan sobre ella, incluso las partes dolorosas. Sí, respondió Teodoro sin vacilación, pero con una condición: que también cuentes la historia de las personas que la amaron, que no solo sea sobre sus secretos, sino sobre cómo el amor puede sobrevivir incluso cuando está construido sobre mentiras. La conversación fue interrumpida por un sonido extraño que se filtró a través del rugido de la tormenta. Voces humanas gritando sobre el viento. Los cuatro se miraron con alarma. «Es demasiado temprano para que lleguen las autoridades», murmuró Remedios, pero se acercó a la ventana y trató de ver a través de las tablas. Teodoro tomó una linterna y se dirigió hacia la puerta. Puede ser alguien que necesite refugio. En estas tormentas, los pescadores a veces se ven obligados a buscar tierra donde pueden. Abrió la puerta con cuidado, luchando contra el viento, y gritó hacia la oscuridad. La respuesta llegó en forma de una voz masculina que gritaba en español algo sobre una embarcación averiada. En los siguientes 20 minutos, ayudaron a 3 pescadores empapados y aterrorizados a entrar en la casa. Su panga se había partido contra las rocas y habían nadado hasta la orilla con lo que pudieron salvar. Eran hombres mayores de una isla vecina, conocidos de Remedios, que habían sido sorprendidos por la intensidad inesperada de la tormenta, mientras Remedios y Paloma les preparaban café caliente y ropa seca. Evaristo reflexionó sobre la ironía de la situación. Aquí estaban, en su última noche en la isla, compartiendo su refugio con extraños que habían perdido todo en la tormenta. Era como si la vida les estuviera recordando que el sufrimiento y la supervivencia eran experiencias universales, que sus propios dramas familiares eran solo una pequeña parte de la compleja red de dolor y esperanza que conectaba a todos los seres humanos. Uno de los pescadores, un hombre llamado Esteban, con ojos gentiles y manos trabajadas, se acercó a Evaristo mientras los demás se calentaban junto al fuego. «Disculpe que pregunte», dijo en voz baja, «pero ¿usted es el esposo de Esperanza Morales?» Evaristo sintió que su sangre se helaba. «¿La conocía? Mi hermana trabajó con ella en una clínica de Veracruz hace como 10 años. Esperanza ayudaba a mujeres que habían perdido bebés. Mi hermana siempre decía que era como si Esperanza entendiera ese dolor de una manera que solo alguien que lo había vivido podría entender. ¿Una nueva revelación? Incluso en medio de la tormenta, Esperanza había encontrado una manera de transformar su propio dolor en sanación para otros. Había usado sus secretos más dolorosos para ayudar a mujeres que pasaban por experiencias similares. «Su hija se parece mucho a ella», continuó Esteban, sonriendo hacia Paloma. «Tiene la misma gentileza en los ojos». Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Evaristo se dio cuenta de que esta noche había aprendido algo fundamental sobre el perdón, que no se trataba de excusar las mentiras o pretender que el dolor no había existido, sino de entender que las personas imperfectas podían amar de maneras imperfectas y aún así crear algo hermoso y valioso. Esperanza había sido una mujer llena de secretos y dolor, pero también había sido una sanadora, una madre amorosa y una esposa que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. La tormenta comenzó a amainar hacia el amanecer, y con la primera luz del día llegó la promesa de nuevos comienzos y la sabiduría dolorosa pero liberadora de que la verdad, por difícil que fuera, siempre era mejor que las mentiras más hermosas. El amanecer después de la tormenta reveló un mundo transformado. La isla había sido lavada por la lluvia torrencial, dejando la vegetación más verde y vibrante que nunca.
Los pétalos caídos de las bugambilias creaban alfombras multicolores en los senderos, y el aire olía a tierra húmeda, sal y nuevos comienzos. Los pescadores rescatados habían partido temprano en una embarcación que Teodoro había reparado durante la noche, llevando consigo historias sobre la hospitalidad encontrada en la isla de los susurros. Su breve presencia había servido como un recordatorio de que la vida continuaba más allá de los dramas personales, que había un mundo entero de gente luchando con sus propias tormentas. Desde la terraza de la casa podían ver acercarse la embarcación de las autoridades portuarias, una lancha oficial blanca y azul que navegaba con determinación hacia la ensenada. Evaristo sintió una mezcla de tristeza y alivio. Su tiempo en la isla había llegado a su fin, pero también se daba cuenta de que estaba listo para enfrentar el mundo con una nueva comprensión de sí mismo y de su familia. Paloma había empacado cuidadosamente todos los recuerdos de esperanza que habían descubierto: el diario, las fotografías, las cartas, incluso los pequeños zapatos de bebé que habían encontrado en la caja. No los veía ya como evidencia de traición, sino como tesoros que le permitirían conocer a su madre de manera completa. «¿Qué les van a decir?», preguntó, refiriéndose a las autoridades que se acercaban. «La verdad», respondió Evaristo con una sonrisa triste, «que vinimos aquí a sanar y que encontramos más de lo que buscábamos». Teodoro había decidido acompañarlos de regreso a tierra firme. Su isla había cumplido su propósito como refugio para almas heridas, y él mismo estaba listo para una nueva etapa de su vida. Remedios había sugerido que se mudara a su isla, donde podría ayudar con su próspero negocio de pesca y quizás encontrar una paz que había estado eludiendo durante 2 décadas. Mientras esperaban la llegada de la embarcación oficial, los 4 se sentaron en la terraza, compartiendo un último café de olla preparado por Remedios. La conversación fue sorprendentemente ligera, llena de planes para el futuro en lugar de lamentaciones por el pasado. «¿Regresarán alguna vez?», preguntó Remedios. Paloma miró a su padre antes de responder. «Creo que sí, pero la próxima vez vendremos no para escapar, sino para visitar a la familia». La palabra familia resonó con una verdad nueva y hermosa. En las últimas semanas habían formado vínculos que trascendían la sangre y las circunstancias tradicionales. Teodoro se había convertido en algo parecido a un segundo padre para Paloma, mientras que Remedios había asumido el papel de abuela sabia que la familia nunca había tenido. Cuando la embarcación oficial arribó a la playa, fueron recibidos por un capitán de puerto sorprendentemente comprensivo llamado García, quien había visto suficientes familias en crisis como para reconocer cuando la gente estaba sanando en lugar de causando problemas. «¿Todo en orden aquí?», preguntó mientras inspeccionaba rápidamente la propiedad. «Mejor que en orden», respondió Evaristo. «En paz». El capitán García asintió y no hizo más preguntas. Había algo en la manera en que esta familia se movía, en la tranquila dignidad de su dolor procesado, que le decía que habían encontrado lo que habían venido a buscar. Mientras cargaban sus pocas pertenencias en la embarcación oficial, Evaristo se detuvo una última vez en el cementerio familiar. Se arrodilló junto a la pequeña tumba sin nombre, donde Esperanza había enterrado su dolor más profundo, y colocó una flor de bugambilia sobre la tierra húmeda. «Perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente para conocerte completamente», murmuró, «pero te prometo que amaré a tu hija con la honestidad que no pude darte a ti». Paloma se acercó y puso su mano en el hombro de su padre. Juntos permanecieron en silencio durante un momento, honrando no solo al hermano que ella nunca había conocido, sino también a la mujer imperfecta y humana que había sido su madre y esposa. Teodoro llegó cargando la caja de madera, donde Esperanza había guardado sus recuerdos más preciados. «Esto también les pertenece», dijo, entregándosela a Paloma. «Pero quiero que sepan que siempre tendrán un hogar aquí, cuando lo necesiten».
El viaje de regreso a Veracruz transcurrió en silencio contemplativo. Evaristo observó cómo la isla se hacía más pequeña en el horizonte, llevándose consigo una parte de su dolor, pero dejándole una comprensión más profunda del amor y la pérdida. Paloma escribía en un cuaderno nuevo, comenzando ya la historia que había prometido contar. No sería una historia simple de víctimas y villanos, sino una narrativa compleja sobre personas imperfectas tratando de amar de la mejor manera que sabían. Cuando llegaron al puerto de Veracruz, los esperaba una sorpresa. María Elena, la hermana mayor de Esperanza, había viajado desde Guadalajara después de que Evaristo la llamara para contarle dónde estaban. «Vine tan pronto como pude», dijo mientras abrazaba a su sobrina. «Y también porque tengo algo que contarte sobre tu madre». Una última revelación esperaba, pero Evaristo se dio cuenta de que ya no le temía a los secretos. Había aprendido que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era preferible a las mentiras hermosas. Mientras caminaban hacia el auto que los llevaría de regreso a su vida en Guadalajara, Evaristo sintió que llevaba consigo no solo los recuerdos de Esperanza, sino también la sabiduría de haber amado de manera imperfecta y haber encontrado perdón en esa imperfección. La isla había cumplido su promesa. Las mareas habían revelado la verdad sobre su esposa, pero más importante aún, habían revelado verdades sobre él mismo que lo liberarían para amar de manera más honesta en el futuro. 3 meses después, la casa en Guadalajara había tomado una atmósfera completamente diferente. Las fotografías de Esperanza ya no eran santuarios intocables, sino recuerdos integrados naturalmente en la decoración, acompañadas ahora por imágenes de la isla, de Teodoro y Remedios, y de los momentos de sanación que habían vivido juntos. Paloma había comenzado el nuevo semestre escolar con una madurez que sorprendía a sus maestros y compañeros. Su proyecto de historia sobre mujeres ocultas del siglo XX había ganado reconocimientos estatales, no solo por su investigación meticulosa, sino por la honestidad emocional con que había contado la historia de su madre. Evaristo había regresado a su trabajo en la firma de contadores, pero había hecho cambios significativos en su vida. Se había unido a un grupo de apoyo para viudos, donde por primera vez podía hablar abiertamente sobre las complejidades del duelo y la culpa. También había comenzado a salir ocasionalmente con una colega llamada Patricia, una mujer divorciada que entendía que el corazón humano podía albergar múltiples amores sin que uno disminuyera al otro. La comunicación con Teodoro y Remedios se había convertido en parte de su rutina semanal. Las videollamadas los domingos por la noche se habían vuelto sagradas. Un ritual donde compartían los eventos de la semana y mantenían vivos los vínculos que habían forjado en la isla. Teodoro había encontrado una nueva vida en la isla de Remedios, donde su experiencia pesquera y su naturaleza gentil lo habían convertido en una figura respetada en la pequeña comunidad. Más importante aún, había comenzado una relación cariñosa con Remedios misma. Un amor tardío construido sobre la honestidad completa y la aceptación mutua de sus cicatrices. Es diferente amar a los 50 que a los 20. Había confesado durante una de sus llamadas. Ahora sabemos que el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la voluntad de compartir el dolor honestamente. Paloma había desarrollado una amistad epistolar con una mujer en Veracruz que dirigía la clínica donde Esperanza había trabajado como voluntaria. A través de sus cartas, había descubierto que su madre había ayudado a más de 100 mujeres que habían perdido bebés, ofreciéndoles no solo apoyo emocional, sino también conexiones con recursos de salud mental que habían salvado vidas. Tu madre transformó su dolor en sanación para otros, le había escrito la directora de la clínica. Esa fue su manera de honrar al hijo que perdió y de encontrar significado en su sufrimiento.
La revelación final había venido de tía María Elena durante su visita. Esperanza había establecido secretamente un fondo fiduciario para la educación de Paloma, financiado con el dinero que había ahorrado durante años trabajando medio tiempo como traductora freelance, un trabajo que había mantenido en secreto para poder contribuir independientemente al futuro de su hija. Ella sabía que algún día tendrías que conocer la verdad sobre su pasado, había explicado María Elena, y quería asegurarse de que tuvieras los recursos para construir tu propio futuro, sin importar cómo te sintieras acerca de las decisiones que ella había tomado. Incluso en la muerte, Esperanza había estado protegiendo y proveyendo para su familia, demostrando que el amor podía manifestarse de maneras complejas que solo se revelaban con el tiempo. En una tarde particular de noviembre, mientras Paloma trabajaba en la segunda parte de su proyecto sobre Esperanza, recibió una llamada inesperada. Era Esteban, el pescador que habían conocido durante la tormenta en la isla. Quería que supieran, dijo con voz emocionada, que mi hermana tuvo su bebé la semana pasada, una niña sana y hermosa, y quiere llamarla Esperanza, en honor a su madre, quien la ayudó a creer que podría ser madre otra vez después de 3 pérdidas. Paloma sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado desde antes de la muerte de su madre. Era como si Esperanza siguiera tocando vidas, siguiera sanando heridas, incluso desde más allá de la tumba. Esa noche, durante la cena, Paloma compartió la noticia con su padre. Evaristo sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo que había aprendido a abrazar como la verdadera naturaleza del amor maduro. Tu madre habría estado muy feliz, dijo. Siempre quiso que su vida tuviera significado más allá de nuestra familia pequeña. ¿Crees que ella está en paz ahora?, preguntó Paloma. Evaristo consideró la pregunta cuidadosamente, pensando en todo lo que habían aprendido, en todos los secretos revelados y las verdades dolorosas enfrentadas. Creo que la paz no es la ausencia de dolor, sino la integración del dolor en algo más grande que nosotros mismos. Y si eso es cierto, entonces sí, creo que tu madre finalmente está en paz, afuera. El viento de noviembre susurraba entre las hojas de los árboles con un sonido que les recordaba las olas contra la costa de la isla de los susurros. Era un recordatorio constante de que habían encontrado algo precioso en su viaje, no solo la verdad sobre Esperanza, sino la comprensión de que el amor auténtico requiere valor para enfrentar la imperfección y encontrar belleza en la complejidad humana. En los meses siguientes, su historia se convertiría en inspiración para otras familias navegando por duelos complicados, demostrando que a veces los secretos más dolorosos, una vez revelados y aceptados, pueden convertirse en las fundaciones más sólidas para el amor verdadero. Un año después del descubrimiento del collar de Esperanza en las ruinas sumergidas, la isla de los susurros había experimentado una transformación silenciosa pero profunda. La historia de la familia Medina se había extendido discretamente a través de las comunidades pesqueras de la región, no como chisme, sino como testimonio de que los lugares pueden sanar tanto como las personas. Evaristo y Paloma habían regresado para el aniversario, acompañados esta vez por Patricia y su hijo adolescente, Miguel. El viaje no fue una peregrinación dolorosa, sino una celebración de la familia extendida que habían construido a partir de pérdida y verdad. Teodoro los recibió en la playa con una sonrisa que irradiaba contentamiento genuino. Su relación con Remedios había florecido en un compañerismo que combinaba la pasión madura con la sabiduría ganada a través del dolor compartido. Juntos habían convertido su isla vecina en un santuario para familias que necesitaban tiempo y espacio para procesar duelos complicados. «Mira lo que hemos construido», dijo Teodoro.
señalando hacia una pequeña construcción nueva cerca del cementerio familiar. Era una capilla sencilla hecha de madera de deriva y techos de palma, pero con ventanas que enmarcaban perfectamente la vista del mar. La llaman la Capilla de las Verdades Difíciles, explicó Remedios con una sonrisa. Vienen parejas, familias, personas que necesitan un lugar seguro para decirse cosas que han estado guardando durante años. Paloma, ahora de 17 años, y con una serenidad que la hacía parecer mayor, caminó hacia la capilla con curiosidad. En su interior encontró un libro de visitas lleno de testimonios anónimos de personas que habían encontrado valor para ser honestas sobre sus propios secretos. Vine aquí con mi esposa para confesarle que había tenido un hijo antes de conocerla, había escrito alguien. Ella me confesó que había perdido un bebé y nunca me lo había dicho. Salimos llorando, pero más unidos que nunca. Otro, mi hijo murió por sobredosis y yo culpaba a su padre. Aquí aprendimos que el dolor compartido se vuelve más liviano. Y otro, después de 30 años de matrimonio, finalmente pude decirle a mi esposa que sabía sobre su aventura. También pude decirle que la había perdonado hace mucho tiempo, pero había tenido miedo de hablar, porque no sabía si ella me había perdonado por no ser el esposo que necesitaba en ese momento. Evaristo se acercó a su hija y leyó por encima de su hombro. «Tu madre habría amado esto», murmuró, «un lugar donde los secretos se convierten en sanación». Esa tarde celebraron con una comida comunitaria en la playa. Habían llegado otros visitantes, una pareja de ancianos de Mérida que habían venido a procesar la muerte de su hijo adulto, una mujer joven de la Ciudad de México que estaba lidiando con secretos familiares sobre su adopción, y sorprendentemente María Elena, la hermana de Esperanza, quien había viajado con su propia hija para presentar sus respetos. Durante la comida, Patricia se acercó a Evaristo con una expresión thoughtful. «¿Te molesta que esté aquí?», preguntó, en el lugar que era sagrado para Esperanza. Evaristo tomó su mano y miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender. «Esperanza me enseñó que el amor verdadero no es posesivo. Si ella estuviera aquí, te estaría agradecida por ayudarme a seguir viviendo». Paloma había estado escuchando la conversación y se acercó para abrazar a Patricia. En el año que habían estado conociéndose, la mujer había demostrado una sabiduría y gentileza que honraba la memoria de Esperanza sin tratar de reemplazarla. Mamá siempre decía que el corazón humano no es como una torta que se acaba si le das pedazos a diferentes personas, dijo Paloma. Es como una llama que puede encender otras llamas sin disminuir. Mientras la noche caía sobre la isla, el grupo se reunió en la capilla para una ceremonia improvisada. No era religiosa en el sentido tradicional, sino más bien una celebración de la honestidad y el perdón. Uno por uno, compartieron verdades que habían estado guardando. Miguel confesó que había estado luchando con su identidad sexual y había tenido miedo de decepcionar a su madre. María Elena admitió que había envidiado la aparente perfección del matrimonio de Esperanza y se sentía culpable por no haber estado allí cuando su hermana estaba muriendo. Remedios reveló que había estado enamorada de Teodoro durante años, pero había respetado su dolor hasta que él estuvo listo. Cuando llegó el turno de Evaristo, habló directamente hacia el mar, como si Esperanza pudiera escucharlo a través de las olas. «Te perdono por no confiar en mí con tus secretos», dijo con voz clara y firme. «Y me perdono a mí mismo por no crear el espacio seguro que necesitabas para compartirlos. Pero más que eso, te agradezco por enseñarme que el amor imperfecto sigue siendo amor». Paloma fue la última en hablar. Su voz era fuerte y segura, la de una joven mujer que había aprendido lecciones sobre la vida que muchos adultos nunca descubren. «Mamá, entiendo ahora por qué guardaste tus secretos. Entiendo que pensabas que estabas protegiendo a las personas que amabas.
Pero también quiero que sepas que habríamos sido lo suficientemente fuertes para amarte con tus secretos incluidos, y prometo que cuando tenga mi propia familia, elegiré la honestidad difícil sobre las mentiras protectoras. Un viento suave se alzó desde el mar, llevando consigo el aroma de flores tropicales y sal marina. Las velas en la capilla parpadearon, pero no se apagaron, creando sombras danzantes que parecían bendecir las palabras que habían sido compartidas. Esa noche, mientras todos dormían en las hamacas colgadas entre las palmeras, Evaristo despertó para encontrar a Paloma sentada en la playa, escribiendo en su cuaderno bajo la luz de la luna. «¿No puedes dormir?», preguntó, sentándose junto a ella. «Estoy terminando el último capítulo», respondió sin levantar la vista de su escritura. «Quiero capturar esto. ¿Cómo se siente cuando los secretos se convierten en historias que conectan a las personas en lugar de separarlas?» Evaristo miró las páginas llenas de la letra cuidadosa de su hija y se dio cuenta de que Esperanza había dejado un legado más poderoso de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Su historia, con todos sus defectos y complejidades, se había convertido en una fuerza sanadora que tocaba vidas mucho más allá de su familia inmediata. Las olas susurraron contra la orilla con su ritmo eterno, llevando y trayendo secretos, pero ya no con la amenaza del descubrimiento doloroso. Ahora el mar cantaba una canción diferente, una melodía sobre la redención, el perdón y la hermosa imperfección del amor humano. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosas y dorados, padre e hija permanecieron sentados en la playa, unidos por una comprensión que había costado dolor, pero que había valido cada lágrima. Habían venido a la isla buscando escape del dolor de la pérdida, pero habían encontrado algo mucho más valioso: la sabiduría para abrazar la complejidad del amor y la fuerza para construir un futuro sobre la fundación sólida de la verdad. La isla de los susurros había cumplido su promesa de manera que ninguno de ellos había anticipado, transformando secretos enterrados en mareas que llevaban sanación a cualquier alma lo suficientemente valiente para enfrentar la verdad sobre sí misma y sobre aquellos que ama. ¿Sabías que los secretos más profundos a menudo se revelan en los lugares menos esperados? Esta historia de redención familiar te recordará que el amor verdadero trasciende las mentiras del pasado. Dale like si crees que la honestidad es la base de todas las relaciones sólidas y comparte para que otros conozcan esta emotiva historia de perdón y segundas oportunidades. El amor imperfecto sigue siendo amor.